darles un saludo de bienvenida. Vamos con este video a hacer un pequeño repaso de lo que es el plano cartesiano y la ubicación de puntos en él. Bueno, primero que todo vamos a establecer cómo está dividido el plano cartesiano y cómo está constituido. El plano cartesiano está constituido por dos ejes, un eje horizontal y un eje vertical. El eje horizontal nosotros normalmente lo conocemos como el eje de las X o el eje de las abscisas, o sea que tenemos dos nombres, eje de las X y eje de las abscisas. El eje vertical, que es el eje Y, o también conocido como eje de las ordenadas. Es bueno recordar que el plano cartesiano está dividido, lo encontramos nosotros dividido en 4 cuadrantes. Un primer cuadrante, que es este cuadrante de aquí, que ustedes pueden observar. Todo este es el primer cuadrante, como ustedes se pueden dar cuenta. El segundo cuadrante, que corresponde a todo este sería el segundo cuadrante. Aquí tendríamos el tercer cuadrante, toda esta parte sería el tercer cuadrante, y tendríamos un cuarto cuadrante, que es el que corresponde a este de acá. Entonces, si nosotros sabemos que el plano cartesiano está dividido en 4 cuadrantes, para lo cual he dibujado o he graficado aquí unos pequeños segmentos que simulan la parte o la región en la cual está comprendido ese cuadrante. Vamos entonces a encontrar esas características que tienen cada uno de los cuadrantes. Entonces vamos para ello a establecer aquí lo siguiente. Vamos a ver si encontramos las características. Voy a ubicar unos puntos en ese primer cuadrante. Entonces vamos a ubicar varios puntos. Aquí está el punto A, que como ustedes pueden observar, este punto A está denotado por las coordenadas 1,4, punto B, que corresponde a 3,4, punto C, que corresponde a 2,2, punto D, que corresponde a 5,2, punto E, que corresponde a 3.1, y punto F, que corresponde a 1.2. Si nosotros observamos todos estos puntos que hemos ubicado, pues estos puntos tienen una característica en común. ¿Y qué característica tienen? Tienen la característica que la coordenada en X, ¿sí?, es positiva, y la coordenada en Y también es positiva. Entonces podríamos decir lo siguiente. Los puntos que corresponden a esta zona, ¿sí?, tienen una característica, y es que la componente en X, como ustedes se pudieron dar cuenta, es positiva. Y la componente en Y también es positiva. Por lo tanto, entonces tendremos un punto que está conformado por una componente de X y una componente de Y, en donde ambas son positivas. El primer valor, que es el valor de X, al ser positiva, me indica que yo me debo de desplazar hacia la derecha. Y el segundo valor de Y, que también es positivo, significa que yo me debo desplazar hacia arriba. Entonces tenemos que todos los puntos que correspondan al primer cuadrante, o sea que la componente en X sea positiva y la componente Y también sea positiva,
lo que significa es que yo me debo mover para la derecha y posteriormente me debo mover hacia arriba. Bien, ahora miremos entonces qué pasa con el segundo cuadrante. Para ello entonces vamos a ubicar unos puntos en este cuadrante y vamos a observar al lado izquierdo lo que nos va saliendo. El primer punto es menos 5,2, el segundo punto es menos 4,3, el tercer punto es menos 2,2 y por aquí tenemos otro punto que es menos 8,2. Podemos observar que qué característica tienen estos puntos en común, pues su primera componente siempre será negativa y su segunda componente siempre será positiva. Entonces, si nosotros sacáramos esa conclusión, tendríamos lo siguiente. Tendríamos que para puntos en el segundo cuadrante, X siempre será negativa. Entonces tenemos que X es negativo y Y es positivo, lo cual nos lleva a que si queremos ubicar puntos, si queremos ubicar nosotros puntos en este cuadrante, pues tenemos que tener presente lo siguiente. Un momentico, quito esto. Tenemos que tener en cuenta que el movimiento para X debe ser un movimiento que se hace hacia la izquierda y posteriormente hacemos un movimiento que es hacia arriba. Recapitulemos. Para el primer cuadrante el movimiento es hacia la derecha y luego hacia arriba. Para el segundo cuadrante el movimiento es hacia la izquierda y luego hacia arriba. Hay que tener presente que los movimientos se deben de realizar en ese orden. Analicemos entonces el tercer cuadrante. En el tercer cuadrante, si nosotros ubicamos puntos, vamos a observar qué sucede en este cuadrante. Tenemos la primera componente que es menos 8, menos 1, el segundo punto que es menos 5, menos 2, el tercer punto que es menos 2, menos 3, y por acá puedo graficar otro punto que es menos 7, menos 4. Observemos estos puntos que fueron ubicados en el tercer cuadrante. Entonces voy a cambiarles un momentico el color a estos puntos. Bueno, entonces ya tenemos los puntos a los cuales le hemos cambiado el color. Observe que los colores son rojos y qué característica tienen en común, que las dos componentes, tanto la componente en X como la componente en Y, los dos valores son negativos. Entonces si quisiéramos establecer aquí la característica, pues la característica sería la siguiente. Tenemos que X en el tercer cuadrante es negativo y tenemos que Y también es negativo. Entonces el movimiento para ubicar este tipo de puntos es el siguiente. El primer movimiento es un movimiento que se hace hacia la izquierda. Y el segundo movimiento es un movimiento que se hace hacia abajo. Entonces tenemos que en el tercer cuadrante el movimiento es hacia la izquierda y luego hacia abajo. Miremos entonces qué pasa con los puntos en el cuarto cuadrante. Vamos a ubicar puntos en el cuarto cuadrante y observamos su característica. Aquí tenemos he ubicado unos puntos. Voy a cambiarle el color a estos puntos. Bueno, ya le cambiamos el color a los puntos y usted puede observar que son de color verde los puntos que están en el cuarto cuadrante. ¿Y qué característica tienen los puntos que están en el cuarto cuadrante? Que su primera componente es positiva, 4, menos 1, 5, menos 2, 10, menos 4, 5, menos 4 y 2, menos 3. Entonces podemos observar que la primera componente es positiva y la segunda componente es negativa. Entonces tendríamos lo siguiente.
puntos que pertenecen al cuarto cuadrante. Entonces tenemos que X, la componente en X sería positiva y tendríamos que la componente en Y sería negativa. Para entonces generar un movimiento de la siguiente forma. El movimiento sería un movimiento en X que va hacia la derecha y un movimiento en Y que iría hacia abajo. Entonces de esta manera nosotros podemos ubicar puntos mucho más fácil o podemos ubicar puntos de una manera mucho más sencilla. Si tenemos presente que en el primer cuadrante los movimientos son hacia la derecha y luego hacia arriba, si tenemos presente que en el segundo cuadrante el movimiento es hacia la izquierda y luego hacia arriba, que en el tercer cuadrante es hacia la izquierda y luego hacia abajo, y que en el cuarto cuadrante el movimiento es hacia la derecha y luego hacia abajo.